Bien, estamos conversando con Mauro Zambrano, dirigente del Sindicato de Hospitales y Clínicas, dirigente sindical, sobre este tema del salario. Pasamos a las propuestas. ¿Qué viene? Que, por supuesto, la inconformidad del sector ya nos ha quedado claro con todas las entrevistas que hemos hecho esta semana al respecto. ¿Qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso para la causa? Porque ayer el representantes sindicales del magisterio hablaban de paralizar las escuelas. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Qué dice el sector salud? ¿Cuál es el camino? Mira, en el caso del sector salud, quien tiene paralizados los hospitales es el Estado. Cada día se van más trabajadores por el tema del salario, pero cuando tú vas a un centro de salud, te encuentras, por ejemplo, que de 10 que pueda haber quirófano, por ejemplo, en el caso del clínico universitario, te pueden funcionar 2. Se hacían 70, 80 intervenciones quirúrgicas, ahorita se hacen 2 o 3. Y lo mismo puede pasar en los distintos centros de salud, es decir, la disminución de todo lo que tiene que ver con la paralización la tienes el Estado. Mira, con el caso del paro, nosotros consideramos que la única manera es, como te digo, Carlos, nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que seguir protestando en la calle, pero además en el 2024 los trabajadores tenemos que ser un factor fundamental para lograr el cambio de este país, y el cambio que no solo queremos los trabajadores, sino los venezolanos, y por eso les hablo, hay muchos trabajadores que pueden estar incluso en una tendencia política en este momento, pero ya no se trata de eso, ya se trata de nuestro ingreso, se trata de nuestra familia, y que tenemos a un gobierno que prácticamente no escucha a la clase trabajadora. Entonces, ante eso, a nosotros no nos queda más que organizarnos para lograr lo que hoy queremos los venezolanos, que no es de hoy para mañana. Eso también hay que entenderlo, porque podemos hacer una paralización hoy. ¿Y quién es el afectado en una paralización? Es nuestra familia si se enferma, es nuestros iguales, porque un gobernante no va a un hospital. Y eso es necesario también destacarlo. Entonces, en ese sentido, también debo decirte que pasa lo mismo con el tema de las escuelas. Ahorita hay docentes que están trabajando 2 veces a la semana porque no tienen para el pasaje, para poder ir la semana completa. Les cuesta entonces más ir a trabajar que lo que van a cobrar. Así es. Entonces, y lo mismo pasa con el trabajador de la salud. Entonces, yo siento que es una propuesta que tiene que ser revisada por todos los sectores. Obviamente que nosotros, los dirigentes sindicales, vamos a estar al pie del cañón, vamos a seguir luchando, pero no podemos agotar la lucha ni agotar todos los cartuchos. Siento que el próximo paso nosotros tenemos que seguir en la calle. O sea, nosotros los trabajadores, nuestra arma es estar en la calle cada día, informar más y sobre la causa nuestra, que se integren más trabajadores, pero los sindicatos además tenemos que entender, Carlos, que tenemos que hacer elecciones en los sindicatos para poder tener mayor credibilidad y que los sindicatos tengan, por ejemplo, los trabajadores puedan votar por sus dirigentes, porque ¿qué está pasando también en el movimiento sindical, Carlos? Que hay sindicatos que tienen 18 años sin hacer elecciones, casos hospitales y clínicas, y que hoy notificamos al CNE porque nos pusimos de acuerdo, dirigentes de 17 hospitales, junto a directivos del sindicato, que es Daniel Hernández, están otros compañeros, y metimos ante el CNE y notificamos para ir al proceso de elección, y yo llamo a todas las federaciones, confederaciones que tienen que hacer lo mismo. Tenemos que lograr contarnos que esa dirigencia se renueve, porque pasa también que, bueno, mientras tú tienes 18 años, imagínate qué trabajador ya con 18 años, ya inclusive hay muchos dirigentes que pueden estar jubilados de la administración pública. Entonces son cosas que también como dirigentes sindicales hay que reflexionar para avanzar también en unidad. Claro, eso ayuda a dinamizar un poco también el trabajo de los gremios y de los sindicatos. Totalmente, y hay muchas cosas por avanzar. Ahorita estamos hablando nosotros, por ejemplo, de la profesionalización del movimiento sindical, y la estamos trabajando para rescatar los valores, porque el dirigente sindical lo ven solo como un tirapiedra, o de repente lo pueden ver como cualquier una cosa mala, pero no es así. Hay dirigentes sindicales que tienes que aprender muchísimo, pues en esta rama de economía, de presupuesto, tienes que saber también de negociación para que los trabajadores no salgan afectados, y también tienes que, si tienes alguna tendencia política, saber que primero son los trabajadores, no como han hecho algunos dirigentes del gobierno,
que yo digo que ellos no tienen ninguna formación, porque ¿cómo tú vas a poner primero el PSV en este momento que a los trabajadores? O sea, aquí hay dirigentes que aplauden que un trabajador gane $70. O sea, ¿cómo un dirigente sindical puede aplaudir esa situación, sea de la tendencia que sea? Yo llamo a esos compañeros a la reflexión, pues eso no es de la dirigencia sindical. Tienen que reflexionar porque este país ha cambiado muchísimo y parte de esos cambios es que los trabajadores, y Dios lo va a condenar, ese tipo de acciones, porque tú ves un trabajador que está en un hospital o una enfermera, desde el obrero hasta el médico, y lo que quieren es trabajar, lo que quieren es servir para este país. Claro, pero no pueden porque simplemente tú ves que tienen que hacer miles de cosas para poder darle bienestar a su familia. Entonces yo sí siento que este país, Carlos, lo podemos rescatar, y llamo a los trabajadores a que nos organicemos cada día más y a que tenemos que actuar, y actuar significa organizarnos para lograr los cambios que necesitemos, sea en el 2024, que creo que es lo más próximo que tenemos y la oportunidad que tenemos que ser fundamentales en ese cambio, porque no somos escuchados por los que están actualmente. Bien, vamos a revisar rápidamente la participación de la audiencia ya para despedir nuestro espacio el día de hoy. Comenzamos con el Estado Trujillo, que nos escribe Coromoto Delgado. Saludos, por favor, díganle también a Maduro que no han pagado el bono de los 10.000 bolívares que ofrecieron hace un año a los jubilados de 2018. ¿Será que no sabe? ¿Qué han escuchado ustedes de eso? Mira, los jubilados en el sector salud y en todos los sectores han sido muy afectados ante estos anuncios. A pesar que en nuestra contratación colectiva los jubilados le pagan cestatica, en el caso del sector salud, no sé, en otros sectores creo que no es así. Eso fue un logro de una lucha que nosotros hicimos durante mucho tiempo, pero no es suficiente. O sea, lo que hoy... o sea, que los jubilados iban a cobrar los $70. En el caso de la salud. En el caso del sector salud sí tienen que cobrar completo. Entonces, pero no es el caso de todos los trabajadores venezolanos, y además es insuficiente. Y es un aumento inconsulto. O sea, se sigue violentando lo que es el convenio 87, si no me equivoco, que tiene que ver con el tema de ponerse de acuerdo empresarios, dirigentes sindicales y el gobierno para establecer un salario mínimo. O sea, ¿cuál es el método? ¿Cómo calculan ellos que eso es lo que debería ganar un trabajador? Si la canasta básica está en $500, por ejemplo. Entonces, son situaciones que nosotros vamos a seguir reclamando. Nuestra meta va a seguir siendo que el trabajador gane lo que dice la canasta básica, lo que dice nuestra Constitución, el artículo 91, y hasta que eso no lo logremos, no vamos a dejar de estar en la calle. No vamos a dejar de estar en la calle, nos seguiremos organizando, y llamo a los trabajadores de la salud a seguir no solo laborando con las condiciones que tenemos, pero además protestando dentro de nuestros centros de salud, insistiendo y diciéndole a todos que tenemos que seguir luchando para lograr pues que esto cambie. Yo sí lo veo prontico, yo lo veo más pronto que nunca que esto va a cambiar, porque estoy muy esperanzado, porque además, Carlos, te digo algo, muchos trabajadores hoy en día que están en nuestros centros de salud viven también de los familiares que tenemos fuera. Claro, de las remesas. Exactamente. Se ayuda con eso, y me decía mi hermano, y hay otros que me dicen, cónchale, Mauro, y te cuento esta historia porque cuando uno visita los hospitales se encuentra con eso, ¿no? Y te dicen, bueno, muchos te dicen, mi hijo me dijo para irme. Otros te dicen, bueno, mi hermano me dijo para irme. Pero ellos te dicen, no, vale, yo quiero luchar para que ellos vuelvan. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que seguir impulsando, luchar no solo para que el que esté fuera vuelva, sino para los que estamos aquí ser reivindicados y ser parte de la historia. Julio Hernández desde el estado de Aragua nos escribe, buenas tardes, los viejitos pensionados fueron discriminados el 1 de mayo por el gobierno, los dejaron por fuera como la guayabera. De los pocos ingresos que anunció el gobierno, se voló descaradamente el artículo 80 de la Constitución, que dice que los ingresos del salario mínimo de los pensionados no puede ser menor al salario mínimo urbano. Saludos de parte de Julio Hernández en La Victoria. Bueno, si vimos la forma como se distribuyó allí el incremento. Juan Carlos nos escribe desde Maracaibo, buenas tardes, para preguntarle al invitado si cómo van a ser calculados los aguinaldos de los jubilados, con el bono de guerra o no. Entendemos que no. Eso no es parte del salario, no ser parte del salario, obviamente que el cálculo
no entra en el cálculo. Entonces, es parte del reclamo que tenemos que seguir los trabajadores. O sea, yo siento que este es un paso donde nosotros los trabajadores no podemos dejar. Hoy en Miranda había una manifestación bastante importante de maestros y yo siento que en todo el país tenemos que cada día articularnos más para lograr movilizaciones que logremos llamar la atención no solo en este caso del gobierno, sino del mundo, ¿no? Porque los trabajadores hoy estamos uniendo al país. Y eso es bastante importante. Lo hicimos el 1 de mayo y tenemos que seguir haciéndolo, tenemos que seguir insistiendo, como te repito, para lograr lo que hoy están pidiendo todos los venezolanos, que es un cambio. No se trata un cambio que de oposición o de chavistas, sino un cambio en la manera de gobernar, en la manera de los valores, que sí, un cambio de modelo, podríamos decir, porque se han perdido los valores. Y hoy lo que están pidiendo todos los venezolanos es el rescate de los valores, y en ese sentido estamos los trabajadores pues protestando para rescatar los valores de este país, que es el respeto, la honestidad, sobre todo, y más allá de eso, bueno, lograr que nos unamos todos en ese sentido. Pues yo siento que aquí tiene que haber una gran coalición, lo decía Andrés Caleca, para lograr pues el objetivo final, que al final es que los venezolanos podamos encontrarnos, que podamos estar en nuestro país con las distintas diferencias que tengamos, pero lograr que haya respeto, pues no que tú reclames y lo que recibas es amenaza. Esas son cosas, porque todavía además debo decir que hay 7 trabajadores presos ante la situación, y de enero a lo que va de la fecha hemos hecho más de 2.000 protestas. Imagínate lo que significa eso en un país o en cualquier otro país del mundo. O sea, los trabajadores hemos estado en la calle, lo que no hemos sido es escuchados. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Mauro Zambrano con nosotros, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas. Nos toca despedir esta jornada, como siempre agradeciéndoles a ustedes que nos acompañen a través de la señal de Canal I. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Luis Augusto Romero va a estar con nosotros de Avanzada Progresista. Viene llegando de España en una gira con Antonio Carri, Timoteo Zambrano. Se reunieron allá con el canciller del gobierno español. Vamos a hablar de esto y por supuesto de política, y además estará con nosotros en estudio Julio Cherini de